A ver, tarde ya, mediodía, y nos puede ayudar hoy día a poder avanzar en su palabra. Amén. Entendemos que es Dios quien dirige todas las cosas y quien Él tiene el control de todo. Sí, Padre. Saludamos a nuestro hermano Carlos, Pastor Carlos, ¿cierto? Ayer estuvimos conversando, saludos a todos los hermanos, a los hermanos del canal también, saludos. ¿Cierto? Ya él va a estar por acá en los próximos sábados, va a estar por aquí visitándonos. Y también en algún momento tendré que ir a Santiago en alguna actividad que hay por ahí, que Dios pueda ordenar los tiempos para que las cosas salgan como las hace Dios, salgan bien. Así que sí, Señor. Dios nos bendiga y nos ayude a avanzar. También voy a aprovechar este momento antes de iniciar la palabra, ¿cierto? Que vamos a tener presente la oración al hermano Osvaldo, la hermana Alicia, la hermana Judith, el hermano Rodrigo y el hermano Oses, para que los tengamos presentes ahí en sus oraciones. Ellos tienen una situación de salud cada uno de ellos, pero Dios está haciendo un trabajo en sus vidas. Amén. Y otros están comenzando un proceso largo de salud. Y las cosas, el ánimo está, pero hay cosas que están ahí, sobre todo nuestro hermano Rodrigo. Rodrigo nadie lo conoce, su compañero de trabajo. Que estemos orando por él para que él le ayude a avanzar. Amén, Señor. Bien. Vamos a buscar en 1 Juan capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 6. El día es como que Dios nos está guiando en una dirección. Y hoy día no va a ser extenso el mensaje, pero queremos hablar en la simplicidad que Él siempre habla. Y poder ver y posicionarnos nosotros en la realidad de algunas cosas que son importantes que los cristianos lo tengan presente. Sí, Señor. Nos ponemos de pie. 1 Juan capítulo 4, del versículo 1 al 6, dice: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos. Señor, rogamos por esta su palabra, Dios hermano, ayúdanos a avanzar en ella. Rogamos que después de tu Espíritu Santo Dios sea obrando de tal forma que podamos ver en tu palabra, verte a ti, Dios, y ver la voz de tu presencia, de tu Espíritu, hablándonos. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Amén. Asiento. Bien, en más de 6.000 años, ¿cierto? Más de 6.000 años existió una guerra, ¿cierto?, entre Dios y Satanás. Tal vez más si lo consideramos que
esa guerra que no está determinada en un tiempo allá en los cielos. Pero cuando nosotros hablamos de la realidad nuestra, de la situación que nosotros estamos, ¿cierto? Entendemos que más o menos, ¿cierto?, han pasado 6.000 años. Y esta guerra entre Dios y Satanás. Y Dios está en los hombres y mujeres de Dios, ¿cierto? Y Satanás está en los demonios, y todo lo que significa eso. En este periodo de tiempo, que para Dios 1.000 años son como un día, ¿cierto? ¿Cierto? Que para Dios un día, no sé, dando a entender que Dios no está en tiempo, pero nosotros sí, nosotros vemos el tiempo, nosotros medimos todo y tenemos un mover sobrenatural también en medio de este tiempo, ¿cierto? Pero Dios es sobrenatural. Está fuera de tiempo. Nosotros, su espíritu, lo sobrenatural de Dios está en nosotros. Entonces, nosotros de por sí tenemos el concepto de que somos eternos, sin principio ni final, porque desde antes fuimos conocidos por Dios. Y estábamos en el corazón, en la mente de Dios, por ende la eternidad de Dios ha estado siempre en nosotros. Tal vez estuvimos extraviados por ahí, porque estamos hoy en la brecha. El tema es que para entender nosotros estos 6.000 años es mucho tiempo, muchos siglos han pasado de toda esta realidades que se han vivido. A la vez en estos 6.000 años, o más o menos, como usted quiera plantearlo, han habido hombres, ¿cierto? Y mujeres también, ¿cierto?, que han caminado en el camino de la fe, que han tomado la palabra, ¿cierto?, desde el momento que la recibió. Pero también en este tiempo, donde está la palabra escrita hacia adelante, tal vez son menos años, hay hombres que han sido engañados y mujeres también. Engañados por diferentes movimientos, por diferentes razonamientos, algunos místicos, otros intelectuales, otros sociales. Y muchos que se han desarrollado dentro de los mismos ministerios cristianos. Y que desde ahí, ¿cierto?, desde esa cuna cristiana, o de esa cuna de la fe, han emergido, ¿cierto?, con diferentes razonamientos contrarios a la fe fundamental de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esta escritura, cuando nos empezamos a leer la Biblia, no solamente otros libros, sino que la Biblia de Dios, ¿cierto?, nos empezamos a encontrar con argumentos de Dios, del Espíritu de Dios, ¿cierto?, diciéndonos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, cuando miramos eso que el Espíritu de Dios nos está diciendo, ¿cierto?, nos damos cuenta que en este gran conglomerado, ¿cierto?, de razonamientos y creencias diversas,
Y cuando hablamos del mensaje, ¿cierto? Cuando hablamos de pastores, de evangelistas, cuando hablamos de toda esta gran gama de personas que existen, de apóstoles por todos lados, y esta realidad que hoy día se asoma y está presente en la sociedad, tenemos que mirar esta escritura y darnos cuenta que un día ellos estuvieron en la palabra, o tal vez nunca fueron de la palabra, porque no eran de nosotros. Ahora, cuando uno mira esta escritura, oiga, aquí nos vamos a meter en la pata de los caballos con todo esto. Cuando uno mira esta escritura y vemos el mensaje de Jonás, de Amós, que ya lo hemos examinado bastante, nos quedó un trecho para examinar más, pero no quise seguir porque habíamos entrado en algo mucho más directo, frontal. Pero la palabra de Dios es así, nos habla a nosotros, ¿cierto? Nos confronta, ¿cierto? Para decirnos precisamente la realidad, el hecho fundamental, ¿cierto? Que hoy el mundo vive. Y podemos hablar de la denominación, podemos hablar de las diferentes líneas denominacionales que existen hoy. Pero oiga, muchos hermanos del mensaje, pastores del mensaje, se han transformado en eso, en una denominación más, donde muchos han salido para allá, otros han salido para acá, otros han salido. Y hay no sé cuántos, ya perdí la cuenta de la cantidad de líneas que existen. Y cuando miramos nosotros este mensaje, cuando vemos la Biblia, porque Dios siempre Dios, como lo dijimos en el servicio anterior, Dios manda a un profeta para traernos de vuelta la palabra. Señor, Fíjate bien. Pablo mismo dijo que él había puesto el fundamento, ¿cierto? Y que hay que tener cuidado cómo sobreedificamos sobre este fundamento principal que son las Escrituras, la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento. Y miramos esta escritura, ¿cierto? Y cuando hablamos de esto, no creáis a todo espíritu. Entonces, tenemos que nosotros entender realmente todo el trasfondo que existe detrás. La realidad. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, cada uno, ¿cierto? Increíblemente, fíjense en esto, se abroga el argumento. Es que no eran de Dios, por eso se fueron. No se fueron de ahí porque usted estaba predicando un mensaje fuera de la palabra, no. Eso no puede ser porque usted piensa y razona. Usted, pastor, ¿cierto? O hermano que predica, piensa que está predicando lo correcto. Por ende, todos los que se van y todos los que transitan hacia otras líneas, ¿cierto? Son guiados por un espíritu incorrecto. ¿Me entiende? Pero mire, yo le voy a decir algo. Jesucristo, cuando Él aparece en la escena nuestra, ¿cierto? Dice, Jesucristo, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el tronco?
Y a la verdad no lo conocieron. Y para el mundo conocido de ese tiempo, él era un hereje. Fíjate bien lo que voy a decir. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando él aparece en la escena, era un hereje, era un hombre que no predicaba, que no hablaba la palabra. Para el mundo eclesiástico, religioso de la época, Jesucristo era alguien que prácticamente nunca estuvo, según ellos, según los fariseos, los escribas y todo el mundo religioso de la época, que no habló la palabra. A los suyos vino, a los suyos no la recibieron. Así dice la Escritura. Entonces, trayendo ese concepto a nuestra realidad, a nuestro escenario personal, y mirando a algunos que están en ciertos lugares, yo no voy a mencionar lugares, ¿cierto? Porque eso sería ya denostar a alguien, pero cuando hablamos nosotros de la palabra, cuando hablamos de la Biblia, ¿cierto? Entendemos que este tiempo no difiere mucho de ese tiempo. ¿Por qué? Bueno, ya hablamos de la política que existía, ya hablamos de la sociedad que existía, ya hablamos de las sectas que habían allá, ya hablamos de la historia. Todo lo hemos recorrido solamente en ese periodo donde Cristo pisó esta tierra, cuando Él comienza su ministerio, y cuál era lo que estaba viviendo social y políticamente el mundo conocido. Entonces, entendemos por qué fue llevado ante Anás primero y después hasta donde Caifás. Entendemos todo eso. Pero hay un detalle importante. Los pastores de la época no conocieron la palabra. ¿Quiénes eran los pastores de la época? Los escribas, los fariseos, saduceos, todos los que estaban ahí. Todas las líneas existentes. No conocieron a Cristo. No vieron la palabra. Es más, aquí voy a meter más la pata de los caídos. Es más, muchos hablaban y decían que Juan el Bautista, el profeta que lo anunciaba, era el Mesías, como hoy día también. Y pareciera que no entendiéramos las Escrituras. Parece que muchos viven en fábulas. Pero ya Cristo lo dijo. Ya la Biblia nos demuestra lo que se viviría en este tiempo final. Hechos capítulo 13, versículo 25, dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? ¿Qué soy? No soy yo él, dice. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Porque todos los que estaban ahí seguían al hombre, a Juan el Bautista. Todos seguían al hombre, a Juan el Bautista. Todos estaban ahí en torno a Juan el Bautista. Se lo va a decir de otra forma. Todos estaban en el entorno del espíritu de Elías. Y estuvo bien. Hasta que bajó el Espíritu de Dios. Hasta que Cristo se manifestó. Hasta que Él resucitó y habló. Y dijo algo interesante: no dejaré huérfanos ni solos. No vamos a irnos por esa línea, solamente vamos a tomar algunos puntos aquí nomás. Para que usted entienda lo que la Biblia está diciendo. Leíamos en este pasaje primero de Juan, ¿cierto?
4. El versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjese bien. Uno quisiera desmenuzar ciertas doctrinas que están, por cierto, muy equivocadas, ¿cierto? Dentro de aquellos que se autodenominan salidos fuera. ¿Quiénes son los salidos fuera? La iglesia, que se autodenomina los salidos fuera, ¿cierto? Pero hay movimientos tan equivocados, tan fuera de la Escritura. Pero tenemos que hablar del amor de Dios, el cual es inmutable, que no cambia. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 dice, del 7 al 8. No que haya otro, dice Pablo hablando a los Gálatas, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pregunto, ¿habrá gente hoy que quiere perturbar el Evangelio de Cristo? Oiga, si usted levanta una piedra y alguien hablando cosas. Sí, Señor. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, anatema. Y pareciera que no captáramos la profundidad de estas palabras. Y cuando buscamos esa etimología de anatema, hablamos de la ofrenda a los dioses, una maldición de exclusión total, de algo inaceptable. De un anatema, como el lingote de oro y el manto babilónico, que estaban bajo la tienda de Acán. Entonces, eso nos muestra que siempre está oculto esto. Siempre está ahí guardado en el corazón de las personas. Fíjese bien. Siempre está en una posición, ¿cierto? Ese anatema está ahí escondido. Y en este concepto fundamental de la fe, donde nos ponemos a meditar, nos detenemos un poco y miramos el gran conglomerado de interpretaciones existentes. Muchos atribuibles a profetas, a visiones, sueños, una experiencia, una manifestación. Yo no sé si usted ha tenido sueños. Yo he tenido sueños. No sé si usted ha tenido visiones. Yo he tenido visiones. No sé si usted ha tenido palabras proféticas. He tenido palabras proféticas. No sé si usted ha tenido palabras de ciencia. Por misericordia de Dios me ha dado palabras de ciencia. No sé si usted ha hablado lengua. Mire, hermano, yo puedo hablarle de muchas
manifestaciones, pero hablo de la experiencia. No hablo del que me contó, del que me dijo, de no sé. Porque el siervo de Dios enseña eso. Nos muestra esa realidad. Y muchos quieren mostrar algo, pero el Espíritu Santo aquí los discierne. Me he olvidado del discernimiento. Y muestra el corazón, las cosas. Pero no, en ningún momento tomo eso como una doctrina, como que el sueño, tengo que ir para allá, o como la visión, no. Porque es la palabra de Dios la que debe guiar nuestros pasos. Porque el apóstol dijo, porque nuestra norma de fe es la palabra. Yo puse el fundamento. Mira cómo sobreedificas. Entonces, nuestro fundamento tiene que estar sólido, firme, inamovible. Hoy día, hay una liviandad interpretativa que de repente como que, no sé, como que uno queda pensando, ¿qué es una manifestación? Según el diccionario, de estas manifestaciones, ¿cierto? Se han hecho doctrinas. Y muchos siguen la interpretación de la interpretación de la interpretación. Por eso tenemos lo que hoy tenemos. Un caos terrible. El diccionario dice que es una manifestación. El concepto de manifestación varía según el contexto. Pero en términos generales se refiere a la acción de expresar, mostrar o hacer visible algo que estaba oculto o inmaterial. Esto puede estar en el ámbito social, cultural, o a lo mejor religioso, en todos los ámbitos. Está esta manifestación de alguien que siente algo en lo social y que un día lo manifiesta, no sé, en lo cultural, ¿cierto? Que de repente él manifiesta una pintura, un trabajo, pero en lo religioso, alguien puede manifestar lo que sea. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con el orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, ¿quién pone el orden? La palabra de Dios. Esa es la palabra en la que nos va guiando en todo nuestro andar como hijos de Dios. Hay personas tan extraviadas, tan lejos, que ni siquiera en sus predicaciones mencionan a Cristo, el autor, el consumador de la fe, el que derramó la sangre en la cruz por ustedes y que nos dio ese sendero a eternidad, el que venció la muerte al tercer día, dándonos ese camino, ¿cierto?, hacia la eternidad. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Fíjese lo que acabo de decir. La palabra de Dios, usted ni yo, ni nadie, ni aunque usted tenga un doctorado, ¿cierto? Usted no puede descalificar las escrituras. Usted
no puede decir esto sí, esto no. No se puede. No se puede. Aunque usted estudie todo lo que estudie, aunque el poder que usted tenga en el mundo, usted no puede descalificar la palabra de Dios. Pero muchos hoy día, muchos que se supone que tienen la madurez espiritual, el conocimiento espiritual para entenderlo, ¿cierto? Sí, Señor. Han olvidado lo que la Biblia dice, porque simple y llanamente no la leen. Tienen otros libros para leer y otras líneas por allá, por acá, y un sinfín de interpretaciones, ¿cierto? Que lo único que traen es una confusión gigantesca. ¿Cómo es eso? Miran tan livianamente el Evangelio. Miran tan livianamente las Escrituras. Que de repente uno dice, Señor, pero ¿estos hermanos conocerán la Biblia? ¿Son realmente hombres de Dios o mujeres de Dios? Hace poco conversaba, creo que lo compartí en el servicio anterior, con una hermana ya extraviada en el mundo. ¿Y sabe por qué? Por un marido conocedor de este mensaje, pero sin revelación. Legalista, fariseo. Olvidamos que Dios, ¿cierto? Fue Dios el que vino a buscarnos a nosotros. Olvidamos a Jesucristo, olvidamos muchas veces el mover del Espíritu de Dios en la vida de alguien. Olvidamos que el fruto fundamental, el origen, el centro de la sociedad es la familia. Amén, sí, Señor. Y que esa familia, Dios, fíjate bien, Dios fue el que la formó. Pero hasta en eso hay una liviandad en algunos pastores terribles. Pero también no voy a ir a un extremo, o sea, para el otro lado ni para acá, hay que tener el equilibrio con la palabra. Y la palabra nos expresa en Mateo 19, no habla del matrimonio, pero nos expresa el camino a seguir cuando hay cosas que suceden dentro del matrimonio, donde se supone que es el amor el que los unió. Y cuando miramos la Biblia, ¿cierto? Cuando miramos el caminar de tantos movimientos, de tantas instrucciones de apóstoles, de profetas, de visiones, de todo, debemos mirar fundamentalmente lo que a nosotros nos debe guiar, lo que nos debe a nosotros, ¿cierto?, enrolar en el sendero correcto. ¿Qué es? Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 dice esto. Yo testifico, este es el apóstol Juan,
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Una maldición si tú, le añades a las escrituras, o le añades a esta profecía, las plagas caerán sobre ti. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Entonces, cuando nosotros miramos las escrituras, cuando miramos la palabra, cuando leemos Gálatas, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿cierto? Entonces, cuando miramos hoy toda esta realidad de muchas veces que se lleva a una existencialidad personal con respecto a Dios. Y vemos las psicologías, las filosofías que vuelven a brotar, que estaban extintas, pero que desde allá, desde lo profundo de la antigüedad, vuelven a brotar hoy día para traer supuestamente nuevos razonamientos que nunca fueron nuevos, sino que estuvieron en la idolatría, los dioses paganos allá atrás. Y empezamos a caminar en una visión tan liviana de Dios. Como que Dios estuviera, no sé, por allá lejos, como que Dios nos estuviera mirando. Como que el Espíritu de Dios fuera algo que La liviandad se entiende como la superficialidad. Falta de compromiso. Ligereza con lo que se asume, creencia y práctica. ¿La práctica de qué? De la palabra, de la fe. Y esto se manifiesta cuando el cristiano trivializa, o sea, argumenta, le agrega, le quita a lo que la doctrina de la palabra está diciendo. Y empieza a decir, es pecado, pero no te preocupes, es casi pecado. Digamos que no es tan pecado. ¿Entiendes lo que te decía? Y pareciera que esa liviandad que hoy todos están por aquí y por allá manifestando, ¿cierto? No queremos entrar en esa liviandad. Queremos estar en la palabra, en lo que Dios está diciendo, en la Biblia, lógico. Y entendemos ciertamente que Dios siempre manda a un profeta. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a la palabra. No para que te vayas de la palabra, no. Para que tú vuelvas a la palabra, al equilibrio perfecto. Al que te equilibre entre el legalista, destructor y el otro que es liviano como una pluma. La poca importancia de los mandamientos. O bien en mezclar la fe con prácticas
supersticiosas. Voy a abrir la Biblia en el Salmo 91. Voy a dejar ahí porque eso es un amuleto para los demonios que nos va a alejar los demonios. Voy a poner una cruz de parque en la puerta. Una cruz, porque el parque, el olor a ella, los demonios, no sé cómo es la cosa. Fíjese bien que en esto, porque esto es lo que se vive diariamente. Buscando una sanación por vías ajenas a la palabra, ajenas a Dios, a Cristo. En la desesperación de buscar algo que pueda solucionar el problema. Jeremías capítulo 6. Me disculpan los teólogos, ¿cierto?, que ocuparon un pasaje en el Antiguo Testamento para decir algo de ahora. Voy a sacar de contexto para decir algo. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta el profeta. ¿Se han avergonzado realmente de haber hecho abominaciones? ¿Se han puesto rojos por lo menos? Porque esa es la forma en que el profeta habla a Israel. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, dice, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Mire, hermano, mire, yo voy a decirle algo. El Espíritu Santo me ha llevado a hablar siempre este mensaje. En estos últimos mensajes siempre ha sido que Dios va a hacer algo. Dios está hablando y está advirtiendo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Está advirtiendo algo. También dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Fíjense cómo lo dice, paraos en los caminos, en plural, en todos los caminos, paraos ahí y mirad, mira los caminos que existen. Bueno, yo le digo a usted, deténgase y mire todo lo que existe hoy, toda la denominación que existe, y oiga, párese y mire lo que hay dentro del mensaje. Deténgase a entender la realidad que está viviendo hoy día el mundo entero en este mensaje, porque no es solamente Chile. Yo estuve en Inglaterra y vi lo mismo que acá, los mismos demonios y espíritus que están ahí. En España, el pastor Gavarro me decía algo. Así dijo el versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas. Miren, a Israel en ese tiempo, ¿cuántos siglos han pasado desde que Jeremías habló? ¿Cuántos siglos y siglos han pasado? Y aún así le dijo Dios a Israel, mirad los caminos, y dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y encontrar en esas sendas antiguas, ¿cuál?
andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Tiene descanso su alma? Porque de repente los hermanos van a los cultos, gritan, saltan y dicen, oh, vengo tan liviana, va liviana porque saltó, gritó y se desahogó. Por eso va liviana. Porque es una cosa natural. Pero cuando pasa el tiempo en su casa, vuelve a tomar el mismo espíritu. Y vuelve a ir para allá. Y así está. Como las olas del mar. Teniendo momentos agradables y teniendo momentos de tristeza. Voy a la iglesia porque me siento tan triste. Oh, Dios me habló. Va para la casa y bueno, y así está. Ese es Dios. O son emociones. Dice, pues también sobre vosotros, atalayas. Oh, gloria a Dios. Qué fuerte palabra es esta. Pues también sobre vosotros, atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. ¿Escuchas? ¿Escuchaste la trompeta? ¿La escuchaste? ¿Escuchaste la trompeta de Dios hablar? ¿Escuchaste la voz de Dios hablar? Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué? ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? ¿Para qué? Dice el Señor. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Dios está esperando una vida florecer, una vida cristiana. Dios está esperando que nosotros tomemos la palabra, ¿cierto? Y no solamente que tengamos el conocimiento de la palabra, sino que vivamos esta palabra y avancemos. Vivir una fe basada en conveniencias y en la búsqueda tal vez de una gratificación conveniente o inmediata, evitando la responsabilidad y el compromiso profundo que exige una vida cristiana auténtica. Y eso, eludir ese compromiso auténtico, eludir la responsabilidad espiritual que tú tienes, que yo tengo, que tenemos. Y eso no es ser un hombre de
Dios, ni una mujer de Dios. Esa liviandad como tomamos las cosas. No voy a ir a la iglesia porque hace frío. No, es que me miraron feo. No, es que hablaron tal cosa. No, es que no voy a quedar escuchando aquí porque está lloviendo y lo escucho por internet. Sí, hay hermanos que están lejos y evidentemente que lo hacen porque es imposible que lleguen, pero cuando usted puede tomar un colectivo, cuando puede tomar un bus, cuando usted está a pocos pasos del lugar. Mateo capítulo 7. Dice, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca, entonces vinieron los comentarios, vinieron los ataques, vinieron todas las cosas posibles, pero como estaba fundamentada sobre la roca, no se movían. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque su fundamento no era la palabra, eran las intelectualidades, las teologías, los doctorados, la interpretación de la interpretación de la interpretación. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo soy Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque el amor de Dios nos espera siempre. Él no va a cambiar, Él va a tener su mano extendida, porque la puerta está abierta. ¿Y está la puerta abierta? Todavía. Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Irrevocable son los dones. Y el llamamiento, ahí están. Ahí están, todo está ahí esperándote. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, diciendo directamente que el ser humano es un mentiroso. Eso dice. Dios no es hombre para que mienta. Usted dirá, yo no soy un mentiroso. Bueno, examínese y diga si ha dicho mentira o no. Hay algunos que todos los días mienten para obtener cosas. No son capaces de hablar con sinceridad, porque quieren obtener algo siempre. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es, ¿y qué se va a arrepentir si él es creado de todas las cosas? ¿Y usted tiene de qué arrepentirse? Y él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. ¿Usted piensa que la palabra de Dios no lo va a ejecutar, no va a hacer lo que Él dice? ¿Usted piensa que
Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, el que le añade, el que le quita, usted piensa que Dios no va a actuar, porque este es el tiempo en que Dios comenzará a mover y el cumplimiento está viniendo ahora. Dios es inmutable, inamovible. Así que Él no cambia de opinión. Él no toma las cosas de forma livianamente. Él no toma sus palabras livianamente. Él es Dios. Él dice las cosas son como Él las dice. Y tú no le puedes doblar la mano a Dios. No, que todo lo que he vivido, no, que esto es mentira, no, que no, que por qué, y que no, puede decir todo lo que usted quiera, pero usted no le va a dar la mano a Dios. Y si usted, escúcheme lo que le voy a decir, y si usted es parte del pueblo de Dios, es parte de los que se van a ir, Dios lo va a traer caminando a la iglesia. Perdón lo que voy a decir, mi hermano. Dios lo va a traer a la palabra, arrastrándose. Lo va a traer como sea. Y usted no le va a doblar la mano a Dios. Y va a llegar llorando terriblemente. Pero este es el tiempo de volver a la palabra. Primera de Juan capítulo 4, como estábamos leyendo, capítulo 4, versículo 4 es esto. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en usted? El Espíritu de Dios. Dios está en usted. Eternidad está en usted. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Por eso están pensando como el mundo. Por eso están planificando en forma mundana su vida. Y el mundo los oye. ¿Me entiendes? El mundo, los demonios, todas las cuestiones, los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjese, ¿cómo podemos saber si es un espíritu correcto? ¿Cómo? La única forma de entender qué sucede en cuanto a si está en error o en verdad es simplemente a través de la palabra. Qué simple. El siervo de Dios dice en el mensaje que leemos, dice esto. Pero lo siguiente que Él es la verdad, Jesucristo. No hay nada ni nadie más que venga, que tenga la verdad, sino Él. No hay nadie ni nada que tenga la verdad, sino Él, Jesucristo. La palabra. Yo sé que tenemos religiosos hoy que van y dicen, bueno, pues nosotros somos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Vamos a una iglesia, ellos dicen, nosotros tenemos la verdad. Vamos a otra y ellos dicen, nuestros credos, nosotros tenemos la verdad.
a otra. Tenemos el catecismo de antaño. Nosotros tenemos la verdad. Jesús dijo que Él era la verdad. Amén. Así que usted no puede tener la verdad hasta que usted tenga a Jesucristo en su vida. Sí, Señor. ¿Cómo lo recibe usted? Al nacer de nuevo. Nacer en la palabra, y para nacer usted tiene que morir a una vida antigua y reconocer el señorío de vida de Cristo en usted. Usted no puede tener la verdad hasta que tenga a Jesucristo en su vida. Usted no puede estar en el camino hasta que usted esté en Jesucristo. ¿Cómo entra usted en Él? Por un espíritu. Somos todos bautizados en un cuerpo. Entonces usted está en Jesús ahí. Entonces usted está en el camino. Entonces usted está en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Jesús y otras cosas, Jesús, tenemos que venir a Él. Él es la única luz que hay. Así es. Muchas veces queremos argumentar algo, pero esa es la verdad. Jesús es la única luz que hay. La palabra, la Biblia es la única luz que hay. La palabra revelada, así para usted que es legalista también. Podemos decir todo lo que está en nuestra mente, puede estar. Pero tenemos que tener presente que nosotros estamos fundamentados en la palabra. Nuestro fundamento es la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el estándar final para evaluar cualquier enseñanza, tradición o filosofía. Su propósito no es moldear nuestra conducta diaria para reflejar la voluntad de Dios. Su propósito es que usted y yo entendamos que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. No es algo moral solamente. No es una conducta. Es que usted viva la palabra, que Cristo, que crea y que Cristo viva en usted. Amén. Y que la vida de Cristo fluya en usted. Leo este último versículo y finalizamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Pedro diciendo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Usted está atento a la Biblia, a la palabra? ¿O está atento a otras cosas? Porque la Biblia nos está diciendo así:
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El hombre no trajo esto, sino que Dios, el Espíritu de Dios, descendió a hablarnos a través de los hombres que Él escogió. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escuchen bien, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca fue un hombre. Siempre, y esto es para usted que es legalista, siempre fue Dios en su Espíritu Santo hablando por un hombre. Señor. ¿Lo puede entender? Lo puede recibir porque es lo que dice la Biblia. Oremos a Dios. Padre, te adoramos en esta tarde, Dios, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra nos ayude a avanzar y poder caminar en virtud de tus propósitos, de lo que tú quieres para nosotros. Señor, rogamos por la hermana Judith, Dios, rogamos que se recupere bien, que tu mano poderosa de sanidad sea restaurando completamente su vida. Rogamos por nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Daniela, Dios, por todo lo que viene, Dios, sea bendecido y que el Señor todo salga perfecto. Rogamos en el nombre de Jesucristo, Dios, por Rodrigo, Dios, tú lo conoces, tú sabes quién es. Te ruego, Dios, que tu mano de sanidad descienda en su vida y sea sanado y restaurado, Dios. Ruego, oh Padre amado, por Osvaldo, ruego, Dios, por Alicia. Rogamos que tu presencia poderosa los bendiga. Rogamos que tu gracia poderosa les ayude a avanzar. Sí, Señor. Señor, ayúdalos a vencer en tu palabra. Y que ellos puedan caminar en virtud de tus propósitos. Sí, Padre. Rogamos por los que estamos acá, Señor. que nos ayudes a seguir adelante. Sí, Señor. Bendice al pastor Carlos, al pastor Amén. Marco, al pastor Medina, Dios, Jorge, Dios, al pastor Daniel, Dios. Rogamos que tu gloria sea manifestada en su vida. Ayúdanos, Señor. Señor. Bendice este lugar, Dios. Amén, sí, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús oro, Padre, y te agradezco, Padre. Amén.